Buenas tardes. Mi nombre es Donovan Hernández Castellanos y tengo el gusto de poder conversar con ustedes el día de hoy gracias a la invitación del doctor Ricardo Bernal, que tan generosamente organizó este coloquio sobre estudios de la justicia y la pobreza al interior de la Universidad La Salle, en donde también soy profesor. Y, y bueno, esta charla que en un principio estaba pensada para un escenario de la vieja normalidad, pues por las razones de la COVID que todo el mundo conoce, pues hemos pensado, se nos ha sugerido, se nos ha propuesto la oportunidad de tener esta conversación en línea. Y me gustaría aprovechar estos instantes, estos pequeños minutos para explicar o abordar de manera general un aspecto de mi trabajo en el que actualmente estoy desarrollando mi línea de investigación. Lo que les voy a presentar no es ni mucho menos un trabajo acabado, es un work in progress, podríamos decir, que me gustaría eh, darle forma y poder contemplarlo como parte de mi próximo libro que proyecto, tal vez para el próximo año, aunque todo está por verse en estos momentos de tanta inestabilidad. Eh, mi charla en este coloquio se intitulaba, en primer lugar, ¿La ley puede honrar a las víctimas? El Estado frente al movimiento por la paz con justicia y dignidad. Sin embargo, digamos que como esto es un work in progress, me gustaría simplemente señalar un par de preguntas y un par de orientaciones que son de mi interés explorar a profundidad, tal vez en un texto más acabado posteriormente. Esta pregunta que yo planteo acerca de si la ley puede tener el efecto de honrar a las víctimas es una pregunta que forma parte de una línea de investigación en la cual actualmente estoy trabajando que me gustaría definir propiamente como un estudio acerca de las pragmáticas de la nación, es decir, acerca de las políticas de la representación en actos específicos, en actos con representantes del Estado, en los cuales o bien el reconocimiento de injusticias cometidas en el pasado, o bien la búsqueda de resarcimiento o la búsqueda de la realización de la justicia social en términos planteados por los movimientos sociales y los derechos humanos, me parece que tiene un papel clave. Este proyecto, que de esta manera tan amplia, tan ambiciosa, me gustaría considerar como parte de una forma de interpretar performativamente a la vida política, se inscribe dentro de mi proyecto de investigación postdoctoral que pude realizar en la UAM Xochimilco hace un par de años y que es una derivación, digamos, de esa línea de investigación. En ese entonces yo estaba estudiando lo que me gustaba denominar los actos de la nación, que era un conjunto de herramientas teóricas con el objetivo de estudiar, por ejemplo, las prácticas de la representación de la nación a partir de ceremonias públicas, como por ejemplo los actos conmemorativos por el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, que tuvieron lugar hace un par de años, hace 10 años prácticamente, y que en ese contexto yo suponía que a partir de estos actos de festividad, de conmemoración pública, de realización escénica y multimedia, era posible de alguna manera interpretarlos como documentos culturales a partir de los cuales podemos extraer quién, cómo y cuándo cuenta como un sujeto de la nación, quiénes son representados, de qué manera son representados en estas prácticas culturales incentivadas por el Estado mexicano, por los estados postrevolucionarios en general, pero que yo trato de estudiar en particular en México como parte de la realidad cultural nacional. Y aunque he publicado parte de esa investigación en artículos como Pacarina del Sur, perdón, en revistas como Pacarina del Sur, eh, muy rápidamente
comencé a interesarme a partir de este marco teórico que estoy desarrollando, gracias a la línea del pensamiento abierto por Judith Butler y Hannah Arendt y los estudios culturales y poscoloniales, entre otros. Me interesé desde una pregunta precisamente poscolonial, desde un análisis de los discursos, de la manera en que los subalternos son representados en prácticas estatales, me interesé por estudiar el caso de doña Jacinta, que, como ustedes saben, es una mujer otomí, una mujer ñañú, que fue injustamente acusada por la entonces AFI de haber secuestrado a algunos de sus integrantes en un contexto de movilización social muchísimo más complejo y que pasó al menos 15 años en un proceso de lucha por el reconocimiento de la injusticia sufrida, el cual finalmente se realizaría en una ceremonia de reconocimiento público de la inocencia de doña Jacinta y otras 3 mujeres ñañú que fueron apresadas sin cargos y cuya ceremonia se realizó precisamente en el Museo Nacional de Antropología e Historia. A partir de esa práctica, a partir de los discursos de tanto de los representantes de la PGR como de los representantes de organizaciones de derechos humanos como el Centro ProDH, de las propias mujeres implicadas, entre ellas doña Jacinta y su hija, discursos potentes que nos han legado un significante muy interesante como hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Como parte de Norma, la oradora, la hija de Jacinta, que participó en esta ceremonia, me pareció importante señalar que si bien había un reconocimiento de la violencia y la injusticia en una búsqueda de justicia restaurativa, el contexto y el marco dentro del cual este reconocimiento de inocencia se realizó es un marco que, a pesar de todo, no reconoce por completo la ciudadanía plena de doña Jacinta y de las otras 2 mujeres ñañú implicadas en estos eventos. ¿Por qué? Por el hecho de que al realizarse dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia, y notando que tanto la antropología como la historia han sido discursos de Estado, discursos que han construido el imaginario nacional, discursos que han mitificado cierta presencia de lo prehispánico o de lo indígena para la construcción de la ideología del México postrevolucionario, particularmente de las comunidades del Valle de México y sobre todo la comunidad náhuatl, la comunidad azteca, en última instancia. Me pareció que el escenario y la manera en que políticamente se representaba a doña Jacinta no era como una sujeta de la historia, como alguien que forma parte de la ciudadanía en calidad de par, en calidad de igual, sino como sujeta de la cultura, es decir, como sujetos que pueden ser, digamos, exhibidos, museificados en las vitrinas, pero que son por la misma operación descontextualizados de la historia viva en la cual se encuentran presentes. Los indígenas no son el pasado, son contemporáneos, son iguales a nosotros y merecen un reconocimiento de la plena ciudadanía y de sus derechos humanos en ese tenor. Este marco de indagación postcolonial en el cual yo me inserté me llevó también a analizar las prácticas que relacionan al duelo con la política, porque hay prácticas del duelo que no son solamente privativas o la escenificación del drama o de la pérdida personal, familiar, íntima. Hay ocasiones en las cuales el duelo, y en esto hay una historia muy larga, muy extensa de la que podríamos hablar, el duelo se convierte en un factor de movilización política, un factor de reivindicación de la justicia y un factor de reivindicación de derechos, sobre todo cuando las personas previamente marginalizadas, previamente discriminadas por un sistema de dominación que es también de género, capitalista, es decir, económico y de etnia incluso, es decir, racista, son personas que han sido previamente descalificadas, marginadas y que en consecuencia sus vidas son como si no contaran dentro de la manera en que se construye la nación en México y en otras partes del mundo. Y a partir de este estudio, de esta pragmática
también de esta visión pragmática tanto de la justicia como de las prácticas que aspiran a realizarla, me interesé por el estudio de algunos monumentos, un monumento en particular que fue construido con motivo de la sentencia de la Corte Interamericana que, que condena al Estado mexicano como culpable por homicidio, por feminicidio en Ciudad Juárez, no por haberlo realizado o perpetuado, sino por haber sido negligente en las tareas de investigación y de expedición de la justicia a las víctimas. En ese sentido, este memorial que se levanta en el campo algodonero, en donde tristemente se encontraron cuerpos, osamentas, restos de mujeres previamente violentadas, previamente vulneradas en su integridad física, moral, personal. Eh, digamos que esa práctica que busca resarcir en términos simbólicos como parte de uno de los puntos de la sentencia de la Corte Interamericana, me interesó a estudiar justamente de qué manera ese memorial impactaba en la vida pública de Ciudad Juárez, pero también la ceremonia de apertura de, este, de este memorial que aspira a ser una especie de lugar negativo de la memoria, tal como lo podría denominar Koselleck. Entonces, a partir de estas preguntas, a partir de mi interés en la teoría crítica, sobre el cual he hecho diversos desarrollos, quería llevar el pensamiento filosófico, el pensamiento político, el análisis de los discursos, a jugar a un terreno concreto y específico a partir de casos que de alguna manera me parecen contundentes, en algún sentido ejemplares, paradigmáticos, pero que por supuesto no agotan del todo la discusión. Entonces, como había trabajado en un nicho que podríamos llamar eh, nacional, en otro con un contexto internacional, me interesa ahora girar mi material de investigación hacia la práctica del diálogo que hubo en Chapultepec, de dos diálogos que hubo en Chapultepec entre primero el presidente, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y el movimiento en el cual Javier Siciela, por supuesto, fue un representante conspicuo, pero que tenía el mérito de sumar a víctimas y a familiares de víctimas de desaparecidos o de violencia en el resto del Estado a raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, de la gestión ultraconservadora del panista. Me interesaba justamente analizar esa práctica de careo, esa práctica de cuestionamiento de la víctima de cara al poder político. Segundo momento, me hubiera interesado analizar la segunda etapa de los diálogos de Chapultepec, que fueron muy interesantes, seguramente ustedes los recordarán, porque en aquella ocasión el Movimiento por la Paz tuvo la oportunidad de citar y convocar a los candidatos para la elección de 2012. En ese momento, Josefina Vázquez Mota por el PAN, Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López Obrador, entonces por el PRD, aún en coalición con el PT. En consecuencia, a partir de ese careo, a partir de esa ceremonia tan controversial en donde Javier Sicilia abraza a los distintos candidatos y que promovió una serie de discusiones y de circulación de mensajes, tanto en redes sociales como en prensa, para interpretar ese gesto simbólico de un representante de un movimiento de víctimas que abraza enigmáticamente a los candidatos al poder estatal, ¿no? En última instancia, es parte de un trabajo que actualmente estoy desarrollando, actualmente estoy todavía en proceso de revisión de esos materiales y que culminará en última instancia con un análisis del lugar y el momento en el cual tuvo su surgimiento la promulgación de la Ley General de Víctimas, que fue igualmente recibida de manera polémica por la opinión pública. Por una parte, un sector de los movimientos sociales más progresistas consideró que era una ley al vapor, una ley que tergiversaba y que no asumía plenamente las demandas de los movimientos de víctimas en México y de Centroamérica, que han lamentablemente perdido la vida en nuestro país, en las rutas de migración,
y en contextos de alta violencia por el crimen organizado. Y por lo tanto, me parecía importante hacer un análisis en torno a este tipo de preguntas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de justicia restaurativa, cuando hablamos de la necesidad de que el Estado reconozca su participación en los hechos de violencia, ¿de qué estamos hablando propiamente? ¿Qué tipo de poder le atribuimos a un Estado que reconoce y que concebimos capaz de resarcir las violencias del pasado? ¿En qué términos es posible resarcir, restituir una situación anterior a la violencia? ¿Cómo podemos conceptualizar la violencia política a partir de esas experiencias específicas y singulares que nos pueden servir como un modelo de análisis de las prácticas mediante las cuales el Estado, a través de diversos dispositivos culturales, incluso jurídicos, hace una representación de su lugar y su papel ante las víctimas? En esta serie de consideraciones hay un conjunto de tropos retóricos, de figuras de pensamiento que vale la pena interrogar. Cuando decimos que el Estado se disculpa, ¿qué queremos decir propiamente? Cuando decimos que el Estado reconoce, ¿de qué maneras reconoce un Estado? ¿O qué tipo de poder es el poder de reconocimiento que le otorgamos a un Estado? ¿Cuál es el estatuto de víctima que se está jugando en esta relación política? Y este tipo de preguntas son las que me interesa plantear, no en términos abstractos, sino sobre todo, como he dicho, a partir del análisis de casos específicos que me parece nos permiten construir un modelo de análisis y crítica a las prácticas de la justicia restaurativa y también, en algún sentido, al momento de las prácticas de justicia transicional que se habían propuesto en algún momento por la administración de la 4T y que sin embargo no han sido satisfechas y me parece que han sido dejadas de lado en su programa político tal como se ha realizado a día de hoy. En consecuencia, como ustedes pueden ver, no traigo una ponencia acabada, es apenas un esbozo, es apenas una pintura general de las líneas de mi interés, pero bueno, me parece que de algún modo pueden despertar la posibilidad del diálogo con otras y otros especialistas en el campo de las ciencias sociales o simplemente con personas de movimientos sociales cuya opinión me parece absolutamente imprescindible para la construcción no solo de una cultura democrática, sino de la lucha y la búsqueda por la justicia social. Entonces, me dio mucho gusto conversar con ustedes, agradezco la oportunidad de tener esta charla y nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias.